Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen. Y en este canal les hablamos de Japón, de la historia, la cultura, un poco de listas de tops y reacciones, y la vida diaria. La escuela. Y bueno, en esta ocasión les queremos continuar hablando, porque ya habíamos hablado en otro video, sobre la filosofía de los negocios en Japón. Pero en este caso vamos a referirnos a un ejemplo muy específico, a un caso muy específico, que es a través de una compañía japonesa que lleva más de 450 años funcionando. Esta se llama Nishikawa Sangyo, es una compañía que fabrica futon, que son las camas tradicionales japonesas. El colchón, digamos, pero más bien que va al ras del piso, ¿no? Y bueno, es esta compañía porque forma parte de estas antiguas compañías de un pueblo que se llama Omi, que está en la prefectura de Shiga, y tienen esta fama histórica en Japón de ser los comerciantes de Japón, y su filosofía de comercio, de negocios, se mantiene viva hasta ahora y se promueve incluso, y es, digamos, mucho la razón, el motivo, la culpable por la que los negocios en Japón duran por tanto tiempo en las generaciones y dieron lugar a cosas muy famosas internacionalmente como el omotenashi, el servicio al cliente en su máximo esplendor, ¿no? Así es, ellos tienen ciertos preceptos que probablemente ya los mencionamos en el otro video, pero resumiendo un poco es esto de el omotenashi. También en su negocio es prácticamente entregarse al negocio, o sea, trabajar en tu negocio de sol a sol, o sea, darle todo a tu negocio, ¿no? Tu cliente es lo más importante, o sea, va un poco de la mano con el omotenashi, pero en este caso, si tu cliente está feliz, tu sociedad va a estar feliz y por eso tú vas a estar feliz, ¿no? Sí, una situación en la que son 3 puntos de victoria, ¿no? Gana el cliente, gana la sociedad, gano yo. Todos Entonces, ganan. la finalidad última no es hacer dinero, es satisfacer a tu cliente. Y a través de eso vas a hacer mejores negocios y vas a ganar dinero. Y claro, es una buena... El ganar dinero es algo bueno, pero no es lo máximo. Ese es un poquito como precepto de inicio. Obviamente, analizando un poco más ya directamente el caso de Nishikawa Sangyo, esta compañía sigue teniendo esta línea de preceptos que sigue transmitiendo a sus empleados constantemente, ¿no? Podemos empezar enumerando algunas de ellas. Obviamente empieza con la que ya acabamos de mencionar, los 3 puntos: una buena sociedad, un buen cliente, un buen negocio, ¿no? Entonces esa triada tiene que estar siempre presente, ¿no? Y tiene que ver con honestidad, tiene que ver con satisfacción, tiene que ver con contribución, ¿no? Otro punto que ellos manejan mucho es de que la tradición debe ser, aunque no debe estancarse, digamos, siempre tienen que ir innovando porque la sociedad va cambiando, ¿no? Siempre tienen que ir adecuándose a lo que pues se les va presentando, ¿no? Sí, ellos tienen un concepto, especialmente en esa compañía, muy curioso, que dicen que la tradición es el resultado de la innovación constante. Que uno diría que es totalmente lo contrario a lo que yo entiendo por tradición. Quizás tradición es lo que nunca cambia, lo que se queda ahí por mucho tiempo, ¿no? Pero ellos piensan que es todo lo contrario, ¿no? La tradición es la continua mejora, la continua innovación. Entonces, si dejas de innovar, estás matando la oportunidad de crecer en la tradición. Expone a que tenemos que seguir hacia adelante, pero es seguir constantemente hacia adelante. No se trata de hacer cambios abruptos de último momento para simplemente probar algo nuevo porque ya no me está saliendo lo anterior, ¿no? Si ya no te está saliendo hoy lo que estabas haciendo, es porque no tuviste la visión para innovar gradualmente y llegar a una tradición que es funcionante ahora, ¿no? Obviamente hay cosas que son inesperadas y uno tiene que estar listo a esos tipos de cambios, pero tiene mucha lógica el pensar, no esperarte hasta el último momento para hacer las decisiones, ¿no? Así es, planear tu proyecto, ¿no? Otro punto que es muy importante, que se parece mucho al inicio, es que todos estamos en el mismo bote, ¿no? Y se refiere mis clientes, la sociedad donde estoy, y esto también implica mis vendedores, o sea, a los retails, a las tiendas a los que yo les voy a dar mis productos, el publicista, todos. O sea, si yo solamente me encargo de producir los colchones y se los doy al revendedor y ya de ahí no me importa, no pienso en nada más, yo ya acabé, yo ya gané dinero, pierdo totalmente. El revendedor, si tiene algún problema, si tiene alguna duda o algo así y yo no me quiero entender, ya no va a confiar en mí, ya no va a buscarme para el futuro, ¿no? Así es, esa línea
sí, esa línea que se va creando, tú le vendes al revendedor, el revendedor se lo vende a tu cliente y tu cliente lo usa en su sociedad, digamos, en su círculo. Esa línea ya se rompe, ¿no? Si tú te desentiendes y no quieres saber nada más, ¿no? No hay una continuidad. Les voy a poner, por ejemplo, el caso completo, un ejemplo concreto. Yo tengo un amigo, una amistad que armaba computadoras en México. Y en algún momento fuimos a la distribuidora de estas componentes de computadoras, porque iba a armar una computadora. No le sucedió directamente, pero yo estaba viendo como un grupo de vendedores estaba hablando con una administrativa de esta distribuidora, ¿no? Ahí en el lobby. Y en algún momento ella les dijo, no, este problema no es un problema que nosotros podemos resolver, entonces estas piezas defectuosas van a tener que ser pagadas a través de sus propias ganancias, ¿no? Y los vendedores estaban totalmente enfurecidos y probablemente no tuvieron otra más que pagarlo con sus propias ganancias, si es que siquiera tuvieron ganancias. El distribuidor no tuvo que gastar un centavo en ese momento, ¿no? Ahora, esa distribuidora ya no existe. Esa es la realidad, ¿no? Esa distribuidora empezó a cavar su tumba en el momento en el que se puso en contra de sus vendedores. Obviamente uno puede decir, bueno, es que esa distribuidora probablemente la Intel y etcétera, bla, bla, no le pagaban por las piezas defectuosas, ¿no? Pero tienes que ir siempre pensando hacia atrás. Entonces el que hubiera fallado era la Intel o etcétera. ¿Por qué tienes tú que fallar como tu negocio, no? Así es como pensar que las pérdidas que puedas tener, más bien son inversiones y que a largo plazo puedes ganar, ¿no? Porque esta empresa, al pensar que iba a perder dinero con estas piezas defectuosas que no quiso pagar, pues ahí quedó, simplemente, ¿no? En vez de haber invertido quizás dinero y seguir con su negocio a la fecha, ¿no? Y tener ganancias, las ganancias que no tuvo en ese momento, ¿no? Y pudo haber jugado muchas otras cartas, la verdad. No quiero ponerme en los zapatos de esa administrativa, quizás era simplemente las órdenes que recibía, pero va desde, oigan, no podemos pagar todo esto porque si no a nosotros nos sería mucho daño económicamente, vamos a dejarlo en mitad y mitad, o en esta ocasión no va a poder ser, pero les daremos un cupón de descuento, no sé, ¿no? Algún tipo de concesión hacia los vendedores, especialmente cuando tienes un grupo grande de vendedores quejándose por la misma pieza. Así ¿no? es. O sea, no era una cuestión de que el vendedor lo hizo mal. Sí, todo el producto viene desde tu fábrica. Y bueno, prácticamente eso es un poco lo que esta compañía dice: nunca abandonar a tus revendedores, nunca abandonar a tus clientes, etc. Hasta el último momento siempre eres responsable, siempre estás involucrado. No porque ya lo vendiste, ya no es tu futón, siempre será tu futón, ¿no? Así es, incluso si la persona lo está usando, ya han pasado 20 años. Siempre estás involucrado. Estás involucrado. Bueno, ya dentro de los consejos que directamente daba esta persona, el presidente de esta compañía, en una entrevista, él decía que para mantener la innovación, que es la tradición, digamos, viva, tienes que buscar siempre que tus empleados sientan que hay un reto que lograr, ¿no? El empleado que se acostumbra a hacer un trabajo, el empleado que ya no cae en una rutina, que simplemente así es como lo hemos hecho siempre, no va a querer innovar, porque innovar significaría aprender otro modo o cambiar algo que le ha funcionado, entre comillas, le ha funcionado hasta ese momento, ¿no? Y puede ser que uno diga, no cambias lo que no está roto, ¿no? Pero eventualmente todo se rompe, tenemos que ser realistas, ¿no? Entonces ellos hablan de tener diferentes fórmulas para promover esta innovación, desde cambiar de posición, de puesto, de rubro de trabajo una persona. Quizás unos años eres administrativo de ventas, quizás otros años después eres personal de compras, y así el hecho de no conocer totalmente esta nueva área te hace tener una curiosidad y la necesidad de aprenderla, y al aprenderla quizás puedes promover cambios que ayuden a todos, ¿no? Así es, y hablando también de la experiencia que te puede dar cada uno de los puestos, ¿no? Y tener visión a cambios que puedas hacer y seguir innovando, ¿no? Entonces sí, también el hecho de que te vayas refrescando, uno se siente con ganas de querer hacer, ¿no? Entonces sí hablan mucho de no dejar a la misma persona en el mismo puesto por demasiado tiempo. Obviamente hay otros incentivos, como incentivos al sueldo, etcétera, ¿no? Entre más prestaciones cuando vas mejorando en tus resultados, etcétera. Pero no solamente puede ser eso, ¿no? Tiene que haber algo que te motive a cambiar. Otra estrategia que ellos mismos encontraron, el presidente y, bueno, la compañía,
es encontrar otros campos, otros brands, por ejemplo, lanzar nuevos brands, lanzar nuevos productos, aunque no haya una verdadera necesidad en el momento de lanzar nuevos productos. El hecho de estar proponiendo constantemente nuevos productos, aunque al final no se necesariamente se va a cabo, también es una forma de motivar la creatividad en tus propios empleados, ¿no? Otro más también era, por ejemplo, ellos promueven mucho la creación de centros de puntos de venta, ¿no? Para que los empleados tengan que hacer que ese punto de venta sea tenga ganancias, ¿no? Se vendan cosas, ¿no? Sí, obviamente la intención es que se vendan cosas y el punto de venta sea rentable, ¿no? Pero no es su finalidad absoluta, sino también es un lugar donde los empleados pueden experimentar el hacerlo, ¿no? O sea, yo no soy vendedor de piso, yo no tengo esa experiencia, soy el encargado de marketing, pero mañana me ponen de gerente de una nueva sucursal que van a abrir y todo, y me las tengo que arreglar para que empiecen a ganar, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de cuáles son las necesidades verdaderas de los vendedores, me doy cuenta de qué es lo que los compradores llegan a preguntarme, y a mí como personal de marketing me da una idea mejor de cómo promover el producto, ¿no? Si todo el mundo me está preguntando, oye, ¿y estos futones son antipulgas? Y yo no tengo ni la menor idea de qué estoy haciendo, ¿no? Si eso es lo que la gente quiere saber, ¿no? Así es, tiene su investigación de campo en vivo y en directo, ¿no? Así, lo más directo posible con la persona. Y un poco, por ejemplo, eso hacíamos en la empresa donde trabajaba antes. Teníamos puntos de venta físicos y online, y damos asesorías, consulting a compañías para hacer marketing online, ¿no? En internet. Y eran compañías grandes como Adidas, Disney, Japan, etcétera, ¿no? Y muchos de nuestros analistas son personas que ven números y números y números y números. Y para ellos, Google Ads y no sé qué, y Tableau, etcétera, no son más que un montón de estadísticas, números, y te dan respuestas en números, ¿no? Pero ¿dónde está lo humano? ¿Dónde está la venta, no? Y muchas veces yo me encargaba de todos estos centros de puntos de venta, y teníamos consultas entre unos y otros y compartíamos información. Yo decía, es que sí, todo funciona en el papel, ¿no? Pero cuando llegamos al punto de tener que venderlo a la gente, no se vende, ¿no? Y puede ser que simplemente el cliente no confía en PayPal, su conexión de internet es muy mala, las fotografías esto. Pueden ser mil detalles que no estás considerando en los números, que ¿no? no se pueden ver, sí, así. Y en el caso de los empleados, de los analistas, por ejemplo, lo que hacíamos muchas veces era que llegaban a trabajar conmigo. Aparte de llevar a los clientes y hacerles el análisis de todo, de sus cuentas, etcétera, literalmente pasaban a ser parte de mi equipo, y yo les decía, sube los productos que creas que se van a vender a la página, ¿no? Y por qué no se está vendiendo, o escribe el siguiente post para poner una promoción en Facebook. Y es donde ellos tenían que encontrarse con la diferencia entre pasar de un número abstracto a responder y interactuar con la gente en línea, ¿no? Y esta experiencia les servía muchísimo para ver qué es lo que está sintiendo su cliente, o sea, nuestros clientes, cuando nosotros les hacemos un análisis. Cuando Adidas dice, oye, mi página no está vendiendo bien, ¿qué está pasando, no? Yo te puedo soltar un montón de teorías en números, ¿no? Pero ellos dicen, ¿y a mí eso en qué se traduce? ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Por qué la gente entra y sale y no compra nada? Y cuando tú eres el vendedor, cuando es tu negocio y dices, ¿por qué no me están comprando? Es cuando empiezas a buscar más a fondo y correlacionar los números del análisis con todo lo que está sucediendo. Y puedes darle una mejor respuesta a Adidas, oye, a mí me pasó esto, ¿no? Así es, sí. Digamos que entre más información tengas sobre tu producto en todos los sentidos, es mejor, ¿no? No solo quedarte con los números, incluso no solo quedarte con la opinión de la gente. A veces los números sí ayudan, ¿no? Sí, son ambas cosas, ¿no? Estos análisis que hacen que de la zona en la que más le pican a una página, ese tipo de estadísticas o bueno, de análisis no lo puedes ver tú en la pantalla, ¿no? O digamos tú como persona. Te lo registra la pantalla y te dice en esta zona y todo eso, ¿no? Entonces, ambos análisis son buenos para tu producto, ¿no? Así es. Y todo esto para decir, en pocas palabras, la compañía busca hacer que sus empleados cambien de rubros, que innoven, que prueben un poco de todo, que conozcan los diferentes puntos de vista, inclusive en esta compañía abriendo tiendas solamente
para que los empleados aprendan, la echen a perder, en pocas palabras, ¿no? Así es, se vale. Así es. Entonces, recapitulando un poco, ¿no? Estamos hablando el primer precepto sería la innovación que crea la tradición, ¿no? Esta cuestión de ir siempre un paso adelante, ¿no? Es siempre buscando esta balance entre el cliente, la sociedad y la compañía. También otro punto sería el espíritu de lograr algo, de tomar los retos, cambiar de posición a tus empleados para que tengan nuevos retos, no tener miedo a las dificultades, hacerlos probar las ventas directas para que entiendan mejor al cliente por un lado y para que puedan proponer nuevas formas. No tiene que ver con la innovación, pero tiene también que ver con el tomar el reto, ¿no? Es fácil decir, bueno, este producto se vende solo, ¿no? Y ya, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no se vende solo? ¿O qué otro producto podemos hacer? ¿O qué no estamos vendiendo bien? Porque siempre hay algo que no estás vendiendo bien, ¿no? Y el hecho de que estén cambiando los empleados en una empresa hace también, cada uno tiene diferente percepción, ¿no? Cada uno se fija en diferentes cosas. Entonces eso también ayuda al estudio de tu producto, ¿no? Y muchas veces uno como empleado, además, creo que te plantea un proyecto y una solución y está ahí tratando de que funcione la solución, pero no tanto porque es la mejor solución, sino porque es la que planteaste, ¿no? Y tienes que demostrar que es la correcta. En cambio, cuando cambias y puedes la responsabilidad a otra persona y vas rotando a tus empleados, pues simplemente el nuevo que está en esa posición dice, bueno, esto sí tiene sentido, pero si le cambiamos acá, o definitivamente no creo que esto tenga sentido, y lo pone en la mesa de discusión, ¿no? Obviamente la compañía habla del manejo correcto de las reservas monetarias, de la reinversión. Tienen toda esta cuestión también filosóficamente hablando, siempre tener una reserva para poder enfrentar los momentos difíciles. Esto también tenía mucho que ver con la filosofía de los Omi. No puedes simplemente andar esperando que siempre haya buenas ventas. Tienes que tener conciencia de que no siempre va a haber buenas ventas y que vas a tener que poner prioridad a tus empleados, al negocio, a la sociedad y a tus clientes antes que a ti como dueño. Todos deben estar felices. Si tu sociedad no está feliz porque tuvo una desgracia, no sé, inundaciones, o a alguien se le cayó, o bueno, en una zona hubo un deslave de la montaña, digamos un desastre, algo que afectó a gran parte de la sociedad, tú, si es posible, puedes ayudar con estas reservas. Con estas reservas. Entonces, porque si tu sociedad no está feliz, nadie te va a comprar, ¿no? Y tú no vas a estar feliz, obviamente tu negocio va a caer o va a sufrir también. Y bueno, era un poquito nada más darles el caso concreto con consejos directos, concretos de una compañía que lleva 450 años funcionando, que por fortuna va económicamente bien, ha creado muchas generaciones de empleados felices y de gente que duerme cómodamente. Esa filosofía que desde entonces siguen, está visto que es eficiente. Si eres empresario, si tienes un puesto alto en una empresa, es de considerarse, es de revisar tus propias políticas. Nunca es demasiado tarde para hacer cambios, nunca es demasiado tarde para aceptar propuestas. ¿Qué opinas? ¿Crees que puedes mejorar en tu negocio? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de darle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda servir o gustar este video, no dejes de compartirlo. Nos ayudarías y creo que les ayudarías muchísimo. Y si quieres ayudarnos un poquito más, lo puedes hacer formando parte de nuestra comunidad en Patreon, donde ya desde $3 puedes ya recibir ventajas como descuentos en nuestra tienda en línea, ver videos inéditos, material extra y muchas cosas más. También está la opción en las membresías de YouTube. Por menos de $1 también tendrás acceso a cierto material exclusivo. Bye bye. Mata mitene, jikaimo, otanoshimi ni.